Buenas noches a todos los que se van conectando. En esta oportunidad, en este webinar, estamos junto a Rubén, donde les estaremos contando cuáles son los nuevos lanzamientos, los nuevos enfoques y cómo entender estas nuevas oportunidades de inversión a través de todo el proceso que hacemos en Brix. Antes de comenzar, para contarles también algunas noticias importantes de las cifras que hemos logrado hasta el momento. Y es, en estos últimos 12 meses hemos logrado dos adquisiciones, una Macondo en Latinoamérica y otra en Europa a través de Alte, lo que permite que BrickSafe sea la mayor plataforma de inversión inmobiliaria fraccionada del mundo, lo que le da un respaldo, una seguridad a todos nuestros usuarios e inversores. Hasta el momento tenemos más de 28.000 usuarios registrados, más de 42 millones de dólares invertidos a través de la plataforma y casi 13 millones de dólares distribuidos en rendimientos a esos inversionistas a través de 295 propiedades financiadas. Y una pregunta que es recurrente es cómo seleccionamos las propiedades. Y aquí, ¿quién mejor que Rubén Puello, nuestro gerente de portafolio, gerente del área de real estate de BrickSafe, que nos cuente un poco más de cómo es este proceso de selección de las propiedades para identificar esas mejores oportunidades de inversión? Rubén, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo estamos? Gracias por la introducción y sí, bueno, la idea es comentar un poco, hablar un par de mercados que hemos lanzado hace poco, que hemos estado invirtiendo ahora y, bueno, enseñar un poco el proceso de cómo seleccionamos nuestras propiedades. Nosotros tenemos lo que se llama un approach, un enfoque, ¿no? Que se llama de top to bottom y nosotros lo que hacemos es, básicamente, cuando seleccionamos un mercado, nosotros analizamos los 100 mayores mercados de Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado muy grande. Cada mercado, cada geografía tiene unas características muy diferentes, ¿no? No es lo mismo el mercado de California o el de Los Ángeles, por ejemplo, que el mercado de Chicago o el mercado de Nueva York o el mercado de Miami, ¿no? Cada mercado tiene sus propias características y es por eso que es importante ver cómo están esos mercados comportándose para poder seleccionar aquellos mercados que tengan un potencial mayor de desarrollo y de crecimiento, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos enfocamos. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es una serie de fases a la hora de seleccionar mercados. Ahora mismo tenemos oportunidades de inversión en 4 mercados y nosotros tenemos propiedades ahora mismo en 5 mercados en Estados Unidos. Entonces, bueno, uno de lo que hacemos al principio es categorizar el mercado, sin tener tanto en cuenta lo que es la parte inmobiliaria, ¿no? En la primera fase nosotros lo que categorizamos ese potencial crecimiento macroeconómico, ¿no? Y de asequibilidad de la vivienda de los mercados. Y entonces lo que hacemos es clasificar todos los mercados, todos los 100 mercados de Estados Unidos, en 4 categorías, lo que es A, B, C, D. ¿Vale? Una vez que categorizamos esos mercados, luego hacemos lo que es una puntuación del mercado, ¿no? Entonces quitamos ponemos aparte esos datos macroeconómicos y lo que hacemos es analizar el mercado de la vivienda independientemente. Y basado en el mercado de la vivienda, cómo está creciendo, cómo está comportando, analizamos una serie de características, tenemos más de 50 variables que nos afectan y creamos lo que es un ranking y un sistema de ranking para analizar y ver qué propiedades o qué mercados nos están ofreciendo unas oportunidades, ¿no? Una vez que seleccionamos o hacemos una lista más pequeña, ¿no? De esos mercados que nos pueden interesar, con, conjunto con esa categoría de mercado, lo que hacemos es ver cómo es el mercado, cómo de grande es el mercado, ¿no? Si es lo suficientemente grande para nosotros para entrar y si las rentabilidades que hay son las rentabilidades que nosotros estamos buscando para nuestros inversores. Y una vez ya que con toda esa información ya acabamos seleccionando nuestros mercados donde queremos invertir y nos vamos ya a lo que es la localización más micro, que se llama, que es enfrentarnos en, ok, dentro de este mercado, ¿cuál zona, qué código postal, qué barrio está ofreciendo lo que nosotros consideramos un descuento para el riesgo que está ofreciendo? Entonces, bueno, para enseñaros un poco, a grosso modo, en lo que comentábamos, en la fase 1,
Pues hacemos ese análisis de esa categorización de los mercados, va de la A a la D. Esto es un algoritmo que nosotros hemos creado para ayudarnos a la hora de la selección de esos mercados, ¿no? Y ver qué mercados ofrecen un mayor crecimiento potencial basado en esas variables macroeconómicas y qué mercados estarían un poco más ralentizados, ¿no? Qué mercados están un poco más saturados económicamente, que no tienen ese crecimiento o esperamos ese crecimiento macroeconómico en el medio plazo. Y luego en la fase 2 lo que hacemos es ese que hemos comentado, ese ranking, ese score, sí, ese puntuación, digamos, de los mercados principales y ver cómo de la vivienda, del mercado de la vivienda, para cada uno de los mercados y ver qué mercados están ofreciendo, de acuerdo a ese algoritmo que hemos creado, esas fórmulas que hemos creado, para ver qué mercados estarían ofreciendo un potencial. Con esto lo que nos intentamos es que nos ayude a identificar mercados que están potencialmente por debajo del nivel de mercado, o sea, baratos. Una vez que ya hemos analizado e identificado el mercado, luego lo que vamos es más a la zona micro, ¿no? Este es nuestro propio sistema que hemos creado. Aquí tenemos todos los códigos postales mapeados, donde analizamos muchas variables, pero que lo dividimos en cuatro grandes categorías, ¿no? Una parte que es la población y la migración, luego la parte socioeconómica, una parte que es de educación y otra parte que es de la vivienda, ¿vale? Entonces, esas cuatro categorías crean lo que nosotros llamamos como nosotros marcamos o rankeamos ese mercado y le damos una categoría de A a la D con más y menos, y eso lo que nos dice es cuál es el riesgo de cada una de esas zonas. En basado al riesgo, lo que nosotros una vez que analizamos y decimos este es un riesgo, este código postal o esta zona es un riesgo de, entonces eso nos permite identificar y decir, vale, pues para esta zona con un riesgo de, nosotros tenemos que exigir un retorno mayor, ¿vale? Y aquellas zonas que, por ejemplo, son un riesgo A, son zonas con mucho menos riesgo, un riesgo muy bajo, ahí nosotros requeriremos un retorno menor porque el riesgo es mucho menor. Hay que recordar que la inversión inmobiliaria siempre es a mayor riesgo, mayor rentabilidad exigida, a menor riesgo, menor rentabilidad de alquiler exigida, ¿vale? Entonces, es un Rubén, poco si quieres, nuestro sistema grosso déjame modo. recapitular algo ahí importante que estás mencionando, que lo conecto nosotros que hablamos con todos los usuarios, por ejemplo, de Colombia, Argentina, Uruguay, em, Ujú. para hacer un resumen de esa parte importante y es algo que hemos visto es la gente invierte en el sector inmobiliario, pero en lo que tiene cerca, ¿sí? Porque lo tiene cerca. No quiere decir que sea lo Eso. mejor. Exacto. Entonces, en esa búsqueda de propiedades, esa ubicación o ese análisis macro que muchas veces no lo hacemos como inversionistas inmobiliarios retail porque no sabemos cómo hacerlo, pues se vuelve fundamental para setear ese terreno de que esa inversión pues va a estar en un entorno donde va a crecer. Es decir, una muy buena ubicación, ¿sí? Y después está la relación de lo que tú dices, del riesgo, el precio y el retorno, porque muchas veces nos preguntan, ¿el retorno está garantizado? Son propiedades y tú lo acabas de decir. O sea, siempre imagina, Rubén, que tú y yo compramos una propiedad en Estados Unidos y no la alquilamos, pues nos toca bajarle el precio, ¿sí? Entonces ya el retorno inicial proyectado pues va a ir variando. Eso mismo pasa, solo que acá, como está mencionando Rubén, se hace basado en datos. Eso es muy, muy importante, que es una de las ventajas que tiene Estados Unidos, digamos, comparado con Argentina o, por ejemplo, Colombia o Uruguay, que es donde más usuarios tenemos en este momento. Entonces, esa relación de riesgo-rentabilidad es muy importante, ¿sí? A veces los usuarios quieren la rentabilidad más alta al riesgo más bajo y eso es contrario. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. Y sobre todo este enfoque, porque mira que encontramos una estadística que dice que un inversionista profesional inmobiliario en promedio analiza entre 20 y 30 propiedades antes de tomar una decisión. Tú acá me estás mostrando mapas donde hay miles de propiedades, miles de zonas y eso pues lo que ayuda es a que no veas solo una parte pequeña en 20 30 propiedades, sino que tengas, así como tú le estabas diciendo, un enfoque de lo macro y nos vamos mitigando ese riesgo hacia lo micro. ¿Lo dije bien? Así es, ¿cierto? Exactamente, así es, exactamente. Perfecto. Y eso es muy importante, ¿no? Nosotros lo que intentamos es, para esa unidad de riesgo que estamos asumiendo, ver
cuál es el máxima rentabilidad que podemos encontrar, ¿no? Entonces podemos ver en zonas, por ejemplo, con nuestro sistema, podemos zonas que clasificamos con el mismo riesgo, pero que una tiene una rentabilidad mucho mayor que la otra. Y ahí es nosotros donde vemos las oportunidades, ¿no? Y es donde nos enfocamos. Para que te hagas la Y idea, ahí, y como decías, nosotros analizamos el año pasado, me parece que unas 20.000 propiedades en las zonas que estábamos analizando y que seleccionamos, ¿no? Entonces, ya al final de 20.000 propiedades que se han analizado a través del sistema, creo que al final intentamos invirtiendo en torno a unos 85 propiedades. Entonces, es para darte una idea de los números, ¿no? De los que hablamos. súper. Ahí para los que sean un poco más técnicos, hay un indicador que se llama Chirp Ratio, que es lo que está mencionando Rubén, que es que tantas unidades de rentabilidad estoy asumiendo por unidades de riesgo. Entonces, si uno lo empieza a comparar con diferentes activos, propiedad fraccionada o crowdfunding inmobiliario tiene un Chirp Ratio mucho más alto que, por ejemplo, acciones, porque tengo más rentabilidad por el riesgo que estoy asumiendo. Pero ya vamos a Ujú. hablar un poco más de eso. Entonces, bueno, empecemos a ver cuáles son los mercados, Rubén, porque si no, yo acá me quedo preguntándote cosas en nombre de nuestros usuarios para que ellos puedan aprender más. Pero la idea de este espacio es eso, es entender cuál es el proceso detrás y que ellos vean la propuesta de valor de cómo escogemos y seleccionamos esas propiedades. Sí, de hecho, en nuestro blog creo que hemos lanzado ya hay un artículo de cómo hacemos el proceso de selección. Si alguien quiere más detalles, está ahí en nuestro blog. Y si, bueno, si tiene más preguntas, bueno, pueden contactar con Santi o conmigo y podemos dar un poco más de detalles de cuál es nuestro proceso. Genial, genial. Listo, Perfecto. entonces, ¿cuál es el primer mercado de oportunidad que le vamos a exponer a nuestros usuarios? Perfecto, sí. Bueno, pues el primer mercado que queríamos comentar es un mercado es Cleveland. Cleveland es un mercado que está en el estado de Ohio, está en el norte del país. Aquí lo podemos ver en el mapa. Está en la zona de Ohio. Esto es lo que se llama el Midwest y es una de las zonas, bueno, pues digamos más estables y asequibles del país, ¿no? Lo que es el Midwest es muy tradicional, muy conocido en Estados Unidos. Y bueno, es un mercado que nos gusta mucho, lo hemos categorizado con un crecimiento B, de recordar, tenemos de la A a la D. Dentro de la clasificación nos está apareciendo en el top 10, de hecho, es el que más ranking nos ha sacado. Es un mercado que, bueno, la ciudad es más o menos pequeña, no es de las 10 mayores de Estados Unidos, pero en torno a lo que es el mercado de Cleveland, estamos hablando de en torno a unos 2,5 millones de habitantes. Y bueno, lo que nos gusta mucho de este mercado es que está creciendo, vamos a ver un poco más detalle ahora, y que es muy asequible. Y entonces está atrayendo población, ¿vale? Entonces, bueno, analizando un poco lo que es la población, hemos visto que la zona del Midwest, es esa zona norte de Estados Unidos, noreste, em, tuvo lo que es durante la pandemia o post-pandemia una bajada de población, ¿no? Tuvimos ese movimiento de esa población que se movió del norte al sur, lo que se llama al Sun Belt, ¿no? Entonces, esta ciudad, por ejemplo, Cleveland perdió lo que es un poco de población, en torno al 0,4% en 2022, pero ya vemos que en 2023 esa pérdida de población es prácticamente prácticamente cero, y en 2024 estamos esperando, no tenemos los datos aún, estamos esperando que sea un crecimiento positivo. ¿Por qué? Porque toda esa población que migró hacia el sur ahora está dando cuenta que el sur se ha vuelto muy caro y está volviendo, hay un poco de esa evolución o vuelta a lo que es esos mercados más asequibles, ¿no? Entonces estamos viendo un poco ese movimiento. Entonces es lo que esperamos. En términos de crecimiento de PIB ha sido muy en línea con lo que es la media nacional. Aquí lo que podemos ver en el segundo gráfico. Eh, en morado, digamos, está lo que es Cleveland y en rosa está lo que es la media nacional. Eh, lo que es la renta de familiar ha tenido un crecimiento bueno, un poquito por encima anual en los últimos 4 años, un poquito por encima de la media nacional, o sea, muy similar a la media nacional. Y luego lo que es el crecimiento de población activa, como vemos, también ha estado muy en línea con lo que está creciendo y en los últimos 12 meses ya vemos ese cambio y ese cambio de tendencia, ¿no? De lo que ha sido en los últimos 5 años a cómo está atendiendo esa tendencia ahora. ¿Qué es Cleveland? Bueno, Cleveland, como lo vemos, es
es uno de los mercados más asequibles ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Lo que es la relación entre el precio de la vivienda y la renta familiar. ¿Qué es eso? Bueno, es el precio medio de la vivienda que puedes encontrar en Cleveland dividido, ¿vale?, para lo que es la media anual de la renta familiar. Es decir, los ingresos de una unidad familiar. Bueno, pues ahora mismo la media es 2 años, digamos, que tendría que dedicar una familia de salario para comprar una vivienda. Eso es lo que le coloca a Cleveland, es en el cuarto mercado más económico, ¿vale?, o que menos esfuerzo tienen que hacer las familias para comprar vivienda de todo Estados Unidos, ¿vale? Lo cual nos dice que es un mercado que está barato. En términos de alquiler, el porcentaje que la familia tiene que dedicar al alquiler es el 18%. Eso es también uno de los mercados más económicos, estaría el número 24 dentro de los 100 mercados y muy por debajo de ese 30% que suele ser esa media que se intenta mantener, ¿no?, que se intenta estar por debajo. Y luego, en términos de rentabilidad, es uno de los mercados más rentables. Ahora mismo está ofreciendo casi un 8% de renta a gross antes de impuestos. Y luego lo clasifican en el top 20 de los mercados más rentables de Estados Unidos. ¿Cómo es el mercado de alquiler? Bueno, como decíamos, es un mercado muy económico, es en torno a un 30% más asequible que la media nacional y tenemos una tasa de vacancia inferior, un poquito inferior por debajo de la media nacional, en torno a un 20% más bajo que la media nacional. Lo que podemos ver en nuestro gráfico de abajo a la izquierda es esa rentabilidad, cómo vemos cómo se ha expandido, ha crecido mucho más que lo que es la media nacional desde la pandemia, ¿vale? Vemos cómo se comprimió bastante durante ese periodo de 2021 y ahora ya se ha expandido separándose de la media nacional. ¿Eso qué nos dice? ¿Vale? Eso nos dice que el alquiler ha subido más que lo que es el precio de la vivienda, ¿no? Entonces está dando una mayor rentabilidad. Y eso siempre nosotros lo vemos como una oportunidad. Bueno, y luego, bueno, tenemos un índice de demanda de alquiler que vemos que está alto y está por encima de la media. Esto es un índice que se publica mes a mes para ver cómo es la demanda de alquiler en cada mercado. Ratios de asociación, ¿cómo se está vendiendo el mercado? Bueno, en media está en torno a unos 34 días y la verdad lo que estamos viendo es que hay muy poco inventario, ¿vale? Más del 50%, vemos que si nosotros, el gráfico de la izquierda lo que nos está diciendo es, si nosotros de todos los listados que hay de viviendas en el mercado, el 50% prácticamente se está vendiendo cada mes, comparado con un 30% de media nacional, ¿vale? O sea, que quedaría un 50% que no se vende cada mes. Esto lo que nos dice es que es un mercado muy activo y que está habiendo mucho crecimiento. Y vemos cómo en 2024 ha sido un año que ha crecido. Entonces estamos viendo esa demanda que está incrementando. Asimismo, hay muy poco inventario, ¿vale? Si nosotros miramos ahora mismo todos los listados que hay disponibles en el mercado y dividiéramos eso para las propiedades que se venden cada mes, nos diría cuántos meses nos costaría vender todo el inventario, ¿vale? Pues ahora mismo, en el mercado de Cleveland, como solo habría 2 meses de inventario si no hubiera más propiedades que vinieran al mercado. Eso está muy por debajo de lo que es la media nacional del 3,5 prácticamente, que son 3,5 meses de inventario en los otros mercados de media nacional, ¿no? Lo cual nos ofrece, está diciendo pues que hay una escasez de inventario y que esperamos y que es un mercado muy activo. También a esto se le añade una reducción de la oferta en los próximos meses. Nosotros lo que hemos hecho es ver cómo están los permisos de construcción nueva en 2024 y hacer una extrapolación, digamos, a cuántas unidades esperamos de construcción nueva se vayan a entregar a partir de 2025. Y lo que hemos visto es que en 2025 vamos a ver una demanda, una oferta que se va a bajar de una construcción, lo cual es muy posible que ponga presión en los precios en lo que es 2025, 2026, 2027, ¿no? Por esa disminución de permisos, esa disminución de la construcción, ¿no? Entonces, si mantenemos una demanda constante, una demanda fuerte que nosotros estamos viendo con una mayor población y vemos que la oferta de construcción nueva baja, ahí debería crear una presión en lo que es el medio plazo para incrementar esos precios de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el mercado de Cleveland. Nosotros dentro de ese mercado hemos identificado pues, una zona que nos gusta mucho, que es esta zona de Cuyahoga Falls. Tenemos también otras zonas identificadas en las que vamos viendo propiedades
Y bueno, son mercados que, bueno, el tipo de propiedad en Cleveland es una propiedad de riesgo medio bajo. Estaríamos hablando de mercados tipo B, ¿vale? Con un producto básicamente que estaríamos hablando de clase media. Eh, eh, el tipo de propiedad que estamos hablando es un producto de clase media, con escuelas en el barrio, digamos, con mucha familia. eh, es una zona muy residencial y con unas escuelas y colegios, digamos, con demanda alta y ratios altos, ¿no? Es decir, es el típico barrio residencial donde las familias quieren mudarse, ¿no? Entonces estamos hablando de eso, un riesgo más bajo y una rentabilidad que estamos buscando en torno al 6% del alquiler a partir del primer año. Y nosotros estimamos, si vemos un poco la revalorización anual, de los últimos años estamos viendo que este mercado se ha revalorizado en torno al 5,5% cada año de media en los últimos 15 años, ¿no? Entonces nosotros estamos proyectando ese crecimiento durante los próximos años también. Entonces, bueno, estaríamos hablando casi de un 12% de rentabilidad total anual, que creemos que es un mercado muy bueno para el riesgo de lo que ofrece este mercado, ya te digo, con un producto muy estable. Cleveland es un mercado muy estable y que ofrece estas oportunidades. Ok, mira ¿Qué te que ahí parece, te Santiago? cuento algo, Rubén, de bien interesante. Esta semana estaba mostrándole esta propiedad a un usuario y los números y decía: "Uf, son números muy buenos". Y ahí algo que me di cuenta es los usuarios que conocen todo este proceso y saben los promedios de mercado de renta versus los que no, que quieren en rentabilidades pues exageradas para el nivel de riesgo que se está generando. Y esta es de las rentabilidades que tenemos ahorita más altas, entonces bien interesante para tener esa oportunidad para diversificar. Y tenemos un bono, cuéntale a los usuarios cuál es este bono que vamos a tener de fin de año. No, Santi, te lo dejo comentar si quieres. En el tema de, bueno, creo que tenemos un precio especial de final de año, ¿no? Tenemos un Por el precio mes de especial, un septiembre. bono de $1.000 por adquirir esta propiedad, que algo que es muy importante que también nos preguntan recurrentemente es: entonces la propiedad vale 243.000 y después me toca pagar la renovación. Y es no, y ahí está, y es la propiedad entera con su renovación y todos los costos legales del proceso y demás, o sea, está todo completo, incluso con sus reservas de mantenimiento para pues iniciar el proceso em, de renovación y todo listo para operarla, ¿sí? Al final, parte de la propuesta de valor es que nosotros nos encargamos de todo para que los inversionistas, pues muchos son empresarios y pues puedan dedicarse a sus actividades principales, pero tenían una inversión pasiva en este mercado tan interesante. Que gracias por explicarnos eso, porque mira que Rubén también a veces llega a nosotros como nos dicen: ¿qué tienen en Florida? Y como, ¿pero por qué Florida? Y normalmente un usuario de retail no hace este análisis para decir qué tienen en Cleveland porque la tasa de nuevas construcciones está baja. Nunca me ha llegado un usuario así, entonces qué bueno que a partir de esta explicación pues podamos empezar a identificar esos mercados. Si quieres te propongo que pasemos entonces a la segunda oportunidad, que es también muy interesante. Sí, perfecto. Sí, el segundo mercado que queríamos un poco presentar y donde tenemos también oportunidad de inversión es San Antonio. San Antonio es un mercado completamente diferente a Cleveland, aunque ofrece una rentabilidad muy similar. Pero es un mercado que nosotros estamos viendo pues otra oportunidad, ¿no? San Antonio, como sabemos, está en Texas y es digamos, la séptima ciudad, me parece, por población de Estados Unidos. Es un mercado muy asequible dentro de lo que es Texas. Está muy cerca de Austin, está en el sur, muy cerca de Austin. Austin es uno de los mercados que más se desarrollaron después de la pandemia, es donde se creó la fábrica de Tesla. Están todas las startups, se han mudado ahí. Y todo porque Texas tiene este sistema muy beneficioso para las empresas y para las personas físicas de muy bajos impuestos. Entonces hubo una gran masificación de población que mudó de lo que es la California de la costa,
esos mercados más caros con una mayor tasa de impuestos hacia el mercado de Texas con esos impuestos mucho más bajos, ¿no? Entonces, Austin fue una de las ciudades que más se benefició, que más demanda tuvo y tuvo un crecimiento muy rápido, muy alto, ¿no? Entonces, eso se ha creado un poco de ese sobrecalentamiento del mercado que está creando ahora lo que nosotros llamamos oportunidades, ¿no? Tanto en Austin como en San Antonio. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco el mercado. Nosotros, el mercado de San Antonio, tanto el mercado de San Antonio como la mayoría de los mercados en Texas, estamos viendo lo que categorizamos como un mercado clase A, es decir, que ofrece un mayor crecimiento. Dentro de recordar que tenemos 4 categorías, de la A a la D, y estaríamos hablando de los mayores de mercado de crecimiento, ¿no? Para hablar un poco de cómo vemos el mercado. Bueno, San Antonio, comparado con Cleveland, es un mercado que ha tenido mucha población, mucho crecimiento poblacional en los últimos años, ¿no? Texas y Florida han sido los estados con un mayor crecimiento poblacional de todo Estados Unidos y eso se refleja lógicamente en lo que es el crecimiento económico y en el crecimiento inmobiliario. Entonces, bueno, aquí vemos cómo ha estado creciendo San Antonio y en 2023 incluso, pues prácticamente casi 4 veces por encima de lo que es la media nacional en términos de población. Un crecimiento del PIB que explotó mucho lo que es después de la pandemia. Vemos cómo el crecimiento del PIB en el 2022, pues eso, prácticamente más el doble que la media nacional. Y un crecimiento de lo que son los ingresos se ha puesto un poco al día y está prácticamente al mismo nivel que la media nacional. Recordemos que San Antonio es un mercado que era más bajo y ahora mismo está prácticamente haciendo ese mismo nivel que la media nacional. Y como vemos también ha habido un gran crecimiento de la población y muy por encima de lo que es la media nacional, tanto en los últimos 5 años como en los últimos 12 meses, ¿no? Casi un 2% de incremento de población solo en los últimos 12 meses. Eso es un crecimiento muy alto. ¿Cómo vemos el mercado inmobiliario? Bueno, en lo que es la relación de precio de la vivienda es un mercado que aún está en lo que es el top 25, es decir, tenemos son 3 salarios o 3 años de salario, lo que estaríamos viendo para lo que las familias tienen que enfrentarse para comprar una vivienda. Lo que estamos viendo es que es uno de los mercados más asequibles para el alquiler, o sea, se mantiene como un mercado bastante asequible. Es el número 13 de mercados asequibles en Estados Unidos. Y luego estaríamos hablando que aún así ofrece unas rentabilidades muy altas dentro de lo que es el mercado, todos los mercados de Estados Unidos. Estaríamos hablando del mercado 16 dentro de los 100 mercados de Estados Unidos. ¿Cómo es el alquiler? Bueno, el alquiler es muy económico. Estamos hablando de un 40% más asequible que la media nacional, lo cual ofrece muchas posibilidades. Una tasa de vacancia un poquito por encima de lo que es la media nacional, eso es porque hay mucha casa antigua que deja de renovarse y entonces se está creciendo ese mercado inmobiliario. Entonces eso tiene una casa vacante un poco mayor. Pero bueno, estamos viendo cómo el aumento de la rentabilidad de los alquileres, vemos cómo en el último año, que es nosotros lo que nos estamos enfocando mucho aquí, está subiendo y se está despegando, ¿no?, esa rentabilidad. Es decir, el alquiler está subiendo más que lo que es el precio de la vivienda. Estamos viendo ese incremento de rentabilidad que a nosotros siempre intentamos mantener y observar. Y luego, bueno, la demanda del alquiler muy similar a lo que es la media nacional, un poquito por debajo, ya que digo, es un mercado que tiene más inventario. Los coeficientes de absorción son más bajos, es decir, se está creando un exceso, o se ha creado en los últimos meses lo que es un exceso de inventario, y eso es lo que nosotros nos estamos enfocando aquí. Como vemos en el gráfico de la derecha, estamos hablando de prácticamente 6 meses ahora mismo hay de inventario en lo que es en este mercado de San Antonio, ¿no? Vemos antes de cómo se ha construido mucho en los últimos años y en los últimos meses y se está creando ese exceso de inventario. Y entonces nosotros es donde vemos mucho la oportunidad y lo que nos gusta mucho. Hemos visto que se ha creado ese exceso de inventario, hay mucha nueva construcción, pero el precio ha caído. Vemos este gráfico a la derecha, es el precio medio por por pie cuadrado de nueva construcción. Estamos hablando ahora mismo el precio de la nueva vivienda estaría en torno a prácticamente antes de la pandemia.
Y eso nosotros lo estamos viendo como una oportunidad. Por eso nos estamos centrando en este mercado en lo que es la nueva propiedad, aquí la construcción nueva. Esto combinado con que vemos que ha bajado mucho la construcción que se espera, son los permisos de construcción para este año han bajado considerablemente y estamos viendo que lo que va a ser la oferta de nueva propiedad para finales o para la segunda parte de 2025 y 2026 va a ser muy baja. Esto es lo que debería de crear, si continúa ese movimiento, ese crecimiento poblacional y esos permisos de nueva construcción siguen bajando, vamos a crear ese cap, esa presión en los precios que vemos para 2025-2026. Vemos un momento muy bueno. No sé cuánto tiempo se va a mantener este momento de comprar a este precio por metro cuadrado de nueva construcción, ¿no? Estamos hablando de un producto de nueva construcción, lo que estamos ofreciendo ahora mismo en Bricksafe y creemos que es una oportunidad. Dentro de lo que es la localización de nosotros donde nos estamos enfocando para invertir, es una zona, es el corredor básicamente que se llama de la I-35, que va de San Antonio a Austin, ¿vale? Entonces, San Antonio es mucho más económico que Austin. Austin es una de las ciudades ahora mismo más caras que hay en Estados Unidos. Entonces, hay mucha gente que se va a vivir, vive más lejos de Austin, vive en ese corredor de la I-35, de entre San Antonio y Austin. Para que os hagáis la idea, entre San Antonio y Austin, hay ahora mismo prácticamente son unos 45 minutos en coche. Entonces, hay mucha gente que vive en esa zona de San Marcos. Entonces, nosotros nos estamos centrando en esta zona de San Antonio, muy cerca de San Marcos, para nueva construcción, donde vemos pues, ese potencial y esa demanda también viniendo de Austin, así como esa demanda también viniendo de San Antonio. Estamos hablando de unas propiedades de construcción nueva, con un riesgo muy bajo y que nos ofrece, bueno, pues eso, lo bueno de la nueva construcción es ese mantenimiento que va a ser muy bajo en los primeros años y si tenemos un precio de entrada nosotros consideramos muy por debajo de lo que debería ser la media o si vemos bueno, la parte histórica, ¿no? Cómo ha seguido subiendo ese precio de construcción nueva y como vemos que ha estado ahora se ha corregido dado por ese exceso de oferta que se ha construido en los últimos año y medio debido a ese boom demográfico que hubo en la pandemia y que ahora se ha ralentizado y que vamos a ver cómo en los próximos 18 meses va a bajar ese nuevo inventario y nosotros lo que esperamos o que proyectamos es que eso combinado cree ese incremento de precios, digamos, en los próximos 2 años. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos esta oferta. Esto es con una propiedad nueva de 3 habitaciones para invertir en San Antonio. Y creo que es una propiedad de crowdfunding, de inversión que podemos invertir a partir de $1.000. Creo que hay un bono ahora mismo si invierten antes Ahí de final de tenemos año. un bono de $50 sobre la inversión. Algo que es muy interesante de esta propiedad es que la lanzamos recientemente, ya va al 30%, entonces le gustó la diversificación a los usuarios que ya tenían algunas propiedades en Florida o en Miami o en Chicago con nosotros. Entonces ya la propiedad va cerca de un 30%. Y creo que lo más interesante de lo que acabas de decir, Rubén, es la estrategia, porque mira que muchas veces queremos invertir y no es la misma estrategia para todos los mercados y no puedes definir esa estrategia si no conoces el entorno, el contexto que vas a tener. Entonces acá creo que muchos de los asistentes estarán pensando, ah, bueno, entonces qué bueno que Brixape me acompaña en ese proceso de identificar cuáles son las mejores zonas y el precio, ¿sí? Porque a veces la gente, lo que tú estabas diciendo, nos da la oportunidad de comprar por debajo del precio, lo que da una oportunidad de apreciación también en ese sentido. Entonces, no es solo encontrar la mejor ubicación, sino encontrar el mejor precio posible con respecto a todo ese mercado, pues para mitigar esos riesgos. Entonces, acá tenemos dos oportunidades para diversificar de nuevos mercados que nos están pidiendo los usuarios constantemente. Cuando hablo con los usuarios de Argentina me dicen, bueno, ¿cuándo van a lanzar un nuevo mercado? Acá tienen estas oportunidades. Em, que les va a permitir seguir diversificando esa cartera. Entonces, si ya tienen una propiedad en Chicago, pues pueden diversificar a San Antonio o a Cleveland. Y ustedes ya saben que estas propiedades fueron escogidas dentro de más de 20.000, dijiste, ¿no, Rubén? Del año que analizamos Correcto. el año
algo así. No me pasa. Entonces, eso, pues básicamente, que es otra reflexión que me hacía un usuario, es, uy, esto me ahorra mucho tiempo. Y sí, porque cuánto tiempo le tomaría a alguien hacer estos análisis, pues que Rubén lleva toda la vida haciendo por su experiencia y además con esos datos que nos permiten mitigar ese riesgo o o esa incertidumbre sobre ese proceso. Para todas las personas que quieran más información de estas propiedades, ustedes saben que tenemos las fichas técnicas donde están las fotos completas. Acá Rubén nos muestra también pues que es una propiedad nueva, muy bonita, pero pues en el brochure están todas las propiedades. Nos pueden escribir y también si quieren una reunión para que hagamos una simulación de escenarios de, oiga, me interesa San Antonio y de pronto otra propiedad que tienen en Chicago, hacer estas simulaciones en conjunto y acompañarlos a tomar la decisión que se ajuste mejor a sus objetivos de inversión y diversificación. Rubén, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Quiero que le dejes un mensaje final a las personas que están pensando en diversificar en el sector inmobiliario en Estados Unidos. Gracias a ti. No, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Un poco lo que comentas. Lo más importante es la diversificación. Cada mercado es completamente diferente, como hemos visto, y las razones para invertir en cada mercado son diferentes. Entonces es bueno es encontrar esa oportunidad, pero siempre hay riesgo en la inversión inmobiliaria. Lo importante es diversificar. Contra mayor diversificación, menor será el riesgo de tu cartera. Y ese es el objetivo. Genial. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Recuerden que esto hace parte de una serie de eventos que estamos contando nuevos lanzamientos, nuevas actualizaciones y que cualquier duda, pregunta o interés en estas propiedades nos pueden escribir a través de la página web de bricksafe.com y si están en Colombia a través de soymacondo.com, donde pues estamos atendiendo a todos los clientes de Latinoamérica que están interesados en comprar propiedad fraccionada o completa en Estados Unidos, completamente operada y seleccionada por nosotros. Nos vemos en una siguiente ocasión y recuerden también lo que decía Rubén de que tenemos un artículo donde se detalla a mayor profundidad, puede complementar muy bien este webinar de cómo se escogen esas propiedades, cómo ese enfoque de top-down que nos estaba explicando Rubén y poder seguir entendiendo un poco más esos contextos y esas estrategias. Entonces nos vemos en una siguiente oportunidad y que tengan muy buena noche todos nuestros usuarios de la TAM.